Bien, amados, Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Dios les bendiga a todos los que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a otra noche más del estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Saludándole a tu hermano Luis Daniel, a todos en esta hermosa noche. Vamos a comenzar ya que tenemos bastante material y queremos ir directo al mismo. Estamos en el capítulo que vamos a estar viendo a continuación en pantalla, así que estén pendientes a la información y que el Señor se siga glorificando y cada uno de ustedes alabado sea el Señor. Capítulo número 20 de Apocalipsis, y esta sección se titula El milenio y el trono blanco. Vamos a estar viendo en este capítulo unos aspectos que se había mencionado en la introducción, pero lo vamos a ver en más detalle, que es el reino milenial de Jesucristo, y vamos a estar viendo qué significa el trono blanco. A manera de introducción dice: tenemos que reconocer que el tema del milenio es uno de los más discutidos y controversiales entre los estudiosos de la Biblia. En Apocalipsis 20, del 1 al 7, la expresión 1000 años aparece 6 veces. Y aunque este es el único pasaje en el cual se encuentra dicha expresión, el concepto de esta doctrina se enseña con abundante información en las Escrituras. En Apocalipsis vamos a estar viendo este asunto del milenio, pero en otros pasajes de la Biblia vamos a ver que se habla sobre cómo va a ser el ambiente durante esos 1000 años del reinado de Jesús en la tierra. Vamos a definir lo que es el milenio. A menudo se refieren los 1000 años al milenio, que viene del latín millennium, que significa 1000. ¿Cómo y cuándo tendrán lugar estos 1000 años? Se explica en diversas formas entre los cristianos que estudian el tema. Las tres opiniones más notables al respecto son el postmileniarismo, el premileniarismo y el amileniarismo. Vamos a ver las tres escuelas más conocidas respecto al tema del milenio, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en respecto a cuál de las tres es la que es bíblicamente acertada. El postmileniarismo espera un periodo literal de 1000 años en que la Iglesia traerá paz en la tierra. Al final de los 1000 años se pondrá en libertad a Satanás una vez más, pero luego Cristo volverá para derrotarlo y reinar para siempre. La segunda venida de Cristo no tiene lugar sino hasta que finalice el periodo de los 1000 años. O sea que estos que creen en el postmileniarismo dicen que Cristo va a venir, pero después del periodo de los 1000 años. Y sabemos que bíblicamente hablando le vamos a comprobar que esto es totalmente falso. El premileniarismo también ve los 1000 años como un periodo literal, pero sostiene que la segunda venida de Cristo inicia los 1000 años del reinado, que tiene lugar antes que se quite definitivamente a Satanás, que esta es la postura que es bíblicamente comprobada, que Cristo viene primero, establece su reino, y de ahí es que comienza el periodo de 1000 años, que lo vamos a ver en este capítulo, cuando Satanás no va a estar influenciando a nadie durante este periodo de tiempo. El amileniarismo entiende el periodo de 1000 años como simbólico y que comprende el tiempo de la ascensión de Cristo y su venida. Este milenio es el reinado de Cristo en el corazón de los creyentes y en su iglesia. Esta es otra manera de referirse a la era de la iglesia. Este periodo terminará con la segunda venida de Cristo. O sea que ellos dicen que esto no es un periodo literal, sino que esto es algo simbólico que habla sobre la era de la iglesia, y que esto va a terminar cuando Cristo venga y establezca su reino en la tierra. Sabemos que esto es falso porque la iglesia cristiana comenzó con la muerte y resurrección de Jesucristo, y luego cuando Él ascendió para cumplir la promesa que le dio a sus discípulos de que iban a ser investidos con el Espíritu Santo. De ahí, desde ese momento en específico en adelante, comenzó
la era de la iglesia, y eso fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Estamos en el 2020, o sea que llevamos aproximadamente 1900 años del periodo de la iglesia cristiana desde que nació el día de Pentecostés. Y no puede ser simbólico porque la Biblia dice que Cristo viene primero y luego comienza el reinado de Jesucristo en la tierra, que va a durar 1000 años, y lo vamos a ver lo que dice en la palabra en capítulo 20 de Apocalipsis. En cuanto al Antiguo Testamento, a pesar de que no menciona la palabra milenio, pero sí anuncia un reinado de parte de el ungido de Dios, Jesucristo. Primera de Samuel 2:10 es parte de la elocuente y profética oración de Ana, la madre de Samuel, que fue cuando ella hizo entre esa oración dándole gracias a Dios porque le permitió a ella tener un hijo. Y dice en el versículo 10 que el Señor Jehová va a dar el reinado a su ungido, a su Hijo Jesucristo. El Salmo 2 es también un anuncio claro del reinado de Jesucristo sobre este mundo, que este Salmo 2, aunque no es muy largo, pero sí menciona sobre este aspecto de Jesucristo. Y Daniel en el capítulo 2, que es cuando tiene la visión de la estatua de Nabucodonosor, que aparece una piedra, una roca grande que derrumba esta estatua desde los pies y se establece como un reino eterno, como dice la Biblia, y su reino no va a tener fin. Y en Daniel 7, que es cuando tiene la visión de las 4 bestias, y en el versículo 27 habla de un reinado que va a ser dominado por parte del Altísimo, del Santo Dios, y su reino va a ser eterno. O sea que vemos en el Antiguo Testamento cómo se anuncia desde ese momento el reinado de Jesucristo, que va a ser un reinado eterno. A pesar de que la Biblia habla de que va a ser 1000 años reinando sobre la tierra, pero sabemos que este va a ser un periodo donde va a haber paz en la tierra, que lo vamos a describir en este capítulo número 20. En el Nuevo Testamento, pues Jesucristo habla sobre su reinado, que aunque tampoco menciona la palabra milenio, pero sí habla de que Él va a estar reinando sobre la tierra. Tenemos a Mateo 8:11, donde Jesús habló de su reino con los santos como algo que sucederá el futuro en forma real, en una de las enseñanzas de Jesús. Mateo 19:28, hablando el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:27. Primera de Corintios 6:2, el apóstol Pablo habla de la participación de los santos en el reino de Jesucristo en la tierra, pero ninguno de ellos menciona la palabra milenio, pero sí mencionan el reinado de Jesucristo sobre la tierra, pero la palabra milenio, como dijimos anteriormente, no se menciona hasta este capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos entonces a comenzar con la lectura bíblica. Tenemos en la Biblia Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Y el tema de esta sección es Satanás atado por 1000 años. Y dice la Biblia: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a comenzar en el versículo 1, donde nos menciona el descenso de un ángel con una llave y una cadena. Dice el apóstol Juan en el versículo 1 que él vio a un ángel que descendía del cielo. Ese ángel que desciende del cielo, y asumimos que descendiera a la tierra, ya que Satanás se encuentra en la tierra desde que fuera lanzado del cielo al triunfar Cristo sobre él en la cruz del Calvario. De haber ocurrido literalmente tal visita del ángel a la tierra, no la percibiría ninguna persona, pues los ángeles son seres espirituales, invisibles para los humanos, a menos que se encarnen, como en el caso de los ángeles que aparecieron a Abraham. De todos modos, se trata de un encuentro entre seres espirituales, es decir, entre un ángel al servicio de Dios y Satanás, el enemigo capital de Dios. Vemos aquí cómo el apóstol Juan tiene una visión de un ángel que asume forma visible
y desciende del cielo con la misión de agarrar a Satanás y hacer lo que vamos a ver en los próximos versículos. Entonces en ese versículo 1 dice que este ángel descendió con la llave del abismo, la llave, o sea, el poder para abrir y cerrar. O sea que este ángel tiene no solamente la llave, sino tiene la combinación para poder abrir y para poder cerrar a quien vaya a agarrar. La palabra abismo es el lugar donde fueron echados los ángeles que pecaron, siendo sinónimo del infierno o las prisiones de oscuridad, según 2 de Pedro 2:4. O sea que aún el abismo, que es el infierno, los ángeles del cielo, la presencia del Señor tiene poder para quién va a abrir y quién va a cerrar en ese lugar. Y no solamente este ángel descendió con la llave del abismo, sino que termina diciendo el versículo 1 que tiene una gran cadena en la mano. No debemos de pensar que se trate de una gran cadena literal, elaborada de eslabones gruesos de hierro o acero inoxidable. Metafóricamente diríase que la gran cadena simboliza el gran poder que tiene Dios para sujetar inmóvil a Satanás o restringir su radio de acción. O sea que este ángel enviado por Dios no solamente tiene la llave para abrir y cerrar, sino que tiene potestad de parte de Dios para sujetar, para inmovilizar a cualquiera que Dios quiera sujetar, quiera restringir cualquier movimiento. En este caso, pues vemos cómo este ángel enviado por Dios va a sujetar, va a aguantar a Satanás y tiene no solamente una llave, sino una gran cadena. ¿Para qué? Lo vamos a ver en el próximo versículo. En el versículo 2 vamos a ver el arresto de Satanás. Este ángel, dice el apóstol Juan, que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El ángel de esta escena, que fue que vimos en el versículo 1, realiza exitosamente su misión atando a Satanás. No solo lo ata, sino también lo arroja al abismo, encerrándolo y poniendo su sello sobre él. Este ángel pues va a ser enviado por Dios para arrestar, para atrapar a Satanás y lo va a encadenar y lo va a encerrar en el abismo y le va a poner la llave y no va a poder salir de ahí por 1000 años. Estas medidas limitan a Satanás en sus ejecutorias, trabándolo durante el tiempo determinado por Dios, el cual se cuantifica como 1000 años. O sea que por 1000 años Satanás va a estar amarrado, arrestado en el abismo. A Satanás no se le concede la misma medida de poder durante toda la era cristiana, pues la visión de los 1000 años identifica y define una etapa cuando él está atado y encerrado en el abismo, mientras que antes de los 1000 años, al igual que después, él está suelto. O sea que durante ese periodo, la influencia de Satanás sobre la tierra va a ser prácticamente ninguna. Actualmente él está suelto y cuando lo suelten, va a tener igual o mayor influencia, que lo vamos a ver en unos versículos más adelante en este mismo capítulo 20. Tenemos el encierro de Satanás en el versículo 3, que este ángel lo arroja al abismo, lo encierra y pone su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. El ángel, con gran autoridad de parte de Dios, con la llave del abismo en la mano, descenderá del cielo, atará al dragón, lo quitará de la tierra, donde habrá estado actuando personalmente por 3 años y medio, y lo devolverá al abismo, pero ahora atado y prisionero para que no estorbe a las naciones en el desarrollo del reino milenial de Cristo Jesús con sus santos. O sea, que antes de que ese reino se establezca, pues tienen que limpiar la casa, sacar todo aquello que estorbe para que el reinado de Jesucristo sobre la tierra se pueda cumplir a cabalidad. Y para eso pues tienen que encerrar al diablo por 1000 años, para que Cristo pueda reinar con sus santos. Entonces en el versículo 3 al final dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El apóstol Juan nos dice por qué Dios pone en libertad una vez más a Satanás, pero es parte de su plan para juzgar al mundo. Es posible que sea para poner al descubierto a quienes se rebelan en su corazón contra Dios y para confirmar a los que son fieles a Dios.
Sin que importe cuál sea la razón, la libertad de Satanás resulta en la destrucción final de toda maldad. O sea que a pesar de que a Satanás luego de los 1000 años lo van a soltar, pero que esa libertad no va a ser muy duradera porque al final va a haber una destrucción que lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 20. Vamos a preguntarnos cuáles son las condiciones en el planeta Tierra antes, durante y después del milenio. Ahora mismo estamos antes del milenio, donde Satanás engaña a las naciones. La expresión para que no engañase más a las naciones en el versículo 3 claramente implica que antes de ser atado los engañaba. A las naciones las engañaba antes de los 1000 años, pero fue atado para que no continuara engañándolas por el espacio de 1000 años. O sea que antes del milenio Satanás va a estar haciendo su parte para convocar a los reyes de la tierra, engañarlos para aquella batalla que descubrimos la semana pasada en el capítulo 19. Durante el milenio Satanás no engaña a las naciones. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Estamos hablando del ángel atando a Satanás. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Versículos 2 y 3. Después del milenio, de nuevo Satanás engaña a las naciones. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, que son los versículos 7 y 8. Que estamos viendo que va a pasar antes, durante y después del milenio. Vamos a continuar con la próxima parte que habla sobre el reino milenial de Jesús y tenemos en la Biblia capítulo 20 versículos del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a estar viendo un panorama cronológico y un paralelismo de esta profecía del milenio. Tenemos la cronología desde Apocalipsis 19:11 hasta el 20:15. Primero aparece la manifestación del Mesías en los versículos del 11 al 16 del capítulo 19. Luego la invitación a las aves de rapiña y se le menciona cuál va a ser el menú, versículos 17 y 18. La batalla del Armagedón, los versículos 19 al 21. El encarcelamiento de Satanás en el capítulo 20 del 1 al 3. El reino milenial de Jesús y sus santos, versículos del 4 al 6. La guerra postmilenial de Gog y Magog, versículos del 7 al 10, que lo vamos a explicar más adelante. Y el juicio ante el gran trono blanco, versículos del 11 al 15, que también lo vamos a explicar más adelante. Hay un paralelismo entre Apocalipsis 20 del 4 al 6 y Daniel 7, versículos 9, 22 y 27, donde ambos pasajes nos hablan del reinado de Jesucristo. La única diferencia que Apocalipsis 20 menciona que va a ser el reinado por 1000 años. Y surge otra pregunta: ¿quiénes se sentaron o se sentarán sobre los tronos con facultad de juzgar? Dice el apóstol Juan en el versículo 4 que él vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay una variedad de opiniones sobre los que juzgarán la tierra con Jesús. Están los mártires de la gran tribulación, los judíos que hayan recibido a Jesús como su Mesías a través del proceso de la tribulación, todos los redimidos, los integrantes de la iglesia, los apóstoles y los 144,000 sellados. Hay muchos que están de acuerdo que la iglesia, la esposa del Cordero que vimos en el capítulo 19, van a reinar juntamente con el Señor. Tenemos la cita de 1 de Corintios capítulo 6, versículo 2. La iglesia va a ser partícipe de este reinado milenial y esperamos que tú y yo podamos participar no solamente de las bodas del Cordero como parte del cuerpo de Cristo, sino vamos a estar juntamente reinando con Cristo durante esos 1000 años.
¿Qué va a pasar con los decapitados, los mártires por el testimonio de Jesús? En el versículo 4 sigue diciendo el apóstol que él vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos cristianos, con los cuales se contempla el número de las almas que Juan vio bajo el altar al abrirse el quinto sello en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, formarán parte del cuadro general de los redimidos. O sea que los que murieron por causa de Jesucristo y que no se dejaron marcar, van a resucitar juntamente y van a estar reinando juntamente con los santos y con Cristo durante el reinado milenial de Jesucristo. La expresión vivieron y reinaron que aparece en el versículo 4 significa que sus cuerpos se levantarán para volver a vivir, es decir, que resucitarán en cuerpo y alma, no solo espiritualmente. Sus cuerpos no serán levantados hasta la manifestación de Jesús. O sea que esto lo que nos da a entender es que estos que mueran durante los 7 años de la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús no van a resucitar hasta que Jesucristo se manifieste en su reino milenial. Los decapitados por el falso profeta bajo la supervisión final del anticristo, que defendieron hasta la muerte su fe en el Señor, aparecen aquí en cuerpo glorificado. Enfáticamente Juan anuncia que ellos, que no permitieron que les pusieran la marca en la frente ni en la mano, es decir, que entre otras cosas no sucumbieron al poder del dinero ni a la falsa seguridad de este mundo, recibiendo el espíritu del anticristo, obtendrán lo que esos inicuos le negaron y mucho más. No solo vivirán con Cristo, sino que reinarán con Él. O sea que estos que mueran durante los 7 años de la gran tribulación por no querer seguir el imperio del anticristo, pues van a reinar juntamente con Cristo y con los santos que hayan subido de la iglesia que estuvo previamente en las bodas del Cordero como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero, como hemos estado diciendo anteriormente, que es mejor escapar ahora, que aunque la persecución no está a esos niveles, por lo menos en algunos países sí hay persecución, pero en muchos países acá en el hemisferio occidente, pues hay poca persecución, aunque se espera que haya, pero todavía la iglesia está en la tierra y todavía estamos aquí dando la batalla, así que es cuestión de mantenernos agarraditos del Señor, porque en esos tiempos finales prácticamente salvar su alma puede significar perder su cuerpo, pero por el contrario, si tratas de salvar tu cuerpo, tu alma se podría perder por solamente querer comer un plato de alimento. Así es que vuelvo a decirlo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Surge otra pregunta: ¿qué le sucederá a los otros muertos que no resuciten? Dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los no salvos de todas las épocas de la historia, desde la creación del mundo hasta el final del reino del Mesías, tendrán que esperar. Sus espíritus seguirán en el lugar abismal de los espíritus condenados, conocido como infierno, y sus restos físicos permanecerán en la tierra o en el mar o donde quiera que estén hasta que se cumplan los 1000 años. O sea, los que hayan muerto sin Cristo, los que hayan muerto y estén sus almas en el infierno, no van a resucitar hasta después que hayan pasado los 1000 años. Vamos a ver desde el versículo 6 sobre el asunto de la primera resurrección, que es un proceso de varias etapas. Dice el versículo que esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Este proceso se incluye a los que resuciten para el arrebatamiento de la iglesia. Los dos testigos quienes resucitarán a la mitad de la gran tribulación
y los mártires que se levantarán corporalmente en el momento de la venida física visible del Señor. Los que de la iglesia sean arrebatados, pues no van a participar de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque nunca van a morir. Solamente van a participar de la primera resurrección los que, como dice la Biblia, los muertos en Cristo que resuciten primero. Los dos testigos que vimos en base un tiempito atrás, que son los que estuvieron testificando, que algunos dicen que es Elías y Moisés, pero no quisimos ser categóricos sobre este particular. Y aquellos que mueran durante los 7 años de la gran tribulación por causa de Jesucristo y de no querer marcarse, van a resucitar, pero ellos van a tener que resucitar cuando Jesucristo descienda con poder y gloria para establecer su reino milenial. Sigue diciendo el versículo 6 que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte, que es la muerte eterna o la estadía perenne en el lago de fuego, que lo vamos a ver en la semana que viene en el capítulo 21, no tendrá efecto alguno en ellos. Por el contrario, son sacerdotes de Dios. Todos los nacidos de nuevo que perseveran en Cristo son sacerdotes de Dios y de Cristo, pertenecientes al sacerdocio real y santo, que es el de 1 de Pedro 2, versículos 5 y 9. Todos reinarán con Cristo durante el milenio, el reino de Dios sobre la tierra. O sea que aquí vemos cómo el que tenga parte en la primera resurrección no va a tener parte en la segunda muerte. Por el contrario, los que no hayan tenido parte en la primera resurrección, pues lamentablemente van a tener parte en la segunda resurrección, pero es para la segunda muerte. Que no solamente mueren físicamente, sino que van a morir espiritualmente porque sus almas van a estar condenadas por toda la eternidad. Y aquellos que logren sobrevivir durante los 7 años de la gran tribulación, durante este milenio, ellos vivirán y servirán a Jesús, los que los hayan aceptado como su Mesías, su Salvador, su Rey. Entre ellos estarán los judíos como nación, los gentiles salvos que no hayan muerto durante la tribulación y las naciones sometidas al gobierno de Cristo bajo Israel. Todos estos participarán de la vida milenial en esta tierra, pero con un cuerpo natural. Aquellos que sobrevivan durante los 7 años de la gran tribulación, pues van a participar del reino milenial, pero la única diferencia es que van a tener su cuerpo natural. La única diferencia es que ya no van a correr peligro de que Satanás los vaya a hacer que se pierdan. Van a poder disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Sé que van a haber muchas preguntas sobre este particular. A todos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, la escriben abajo en el chat y cuando tenga la oportunidad se la estaré contestando. Hay profecías en el Antiguo Testamento acerca del milenio, aunque como dijimos anteriormente, la palabra milenio no se menciona en el Antiguo Testamento, pero sí nos da idea de qué es lo que va a suceder durante ese periodo. Número 1, el pueblo de Israel por fin se convertirá en fuerte de evangelización para todas las naciones, según Isaías 2, versículos 2 y 3, que de Israel va a ser la capital del mundo durante ese tiempo milenial. El pueblo de Dios será cabeza de las naciones porque vivirán para gobernar el mundo bajo su Mesías, que dice la Biblia que reinarán juntamente con Cristo. Y número 3, Dios finalmente se sentirá totalmente complacido con su pueblo. O sea que finalmente podrá decir, al fin tengo complacencia en el pueblo de Israel y con el pueblo redimido, la iglesia. Número 4, habrá paz en Jerusalén, en Israel y en el resto de la tierra. Este va a ser un periodo de paz, ya que pues Satanás no va a estar influenciando durante ese periodo de 1000 años. Se disfrutará de completa salud física, o sea que ya no va a haber enfermedades que son las que nos están atacando en estos tiempos. En la vida milenial predominará una atmósfera de pureza espiritual con raras excepciones. Y finalmente, número 7, será un tiempo de prosperidad material. Pueden buscar en la Biblia en Isaías específicamente, que nos habla sobre cómo va a ser la vida
durante la tierra, durante esos 1000 años del reinado de Jesucristo. Las características principales del milenio: este gobierno va a ser una teocracia, va a ser una monarquía donde Cristo, que es el próximo punto, va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. La presencia del Señor es manifiesta de una manera gloriosa. O sea que aquí va a haber manifestación mucho más ilimitada de lo que actualmente hay, que está limitado por las fuerzas malignas y a veces por uno mismo, por no querer someterse al Señor. Se establecerá la justicia, la paz e igualdad. El mal no es pasado por alto, sin embargo, porque el Señor va a regir con vara de hierro. O sea que al que trate de hacer algo malo, pues va a tener que pagar las consecuencias de sus actos, porque el Señor va a estar reinando, y entonces sí que no va a haber tolerancia para lo que es el mal. La palabra de Dios se manifestará en toda su plenitud. Jerusalén será el centro del gobierno, que es donde Jesucristo va a reinar. Desde ahí va a reinar a todas las naciones de la tierra. Satanás será atado por 1000 años, que es el versículo que estuvimos tocando al principio del estudio de esta noche. Un juicio determinará quiénes serán los súbditos del reino, que es la parábola de Mateo 25 del 31 al 34. Y los súbditos del reino conocen una gran longevidad y una inmensa prosperidad, o sea que van a durar muchos años en la tierra y van a ser prósperos en prácticamente todas las áreas. Cuando dice David estará al frente del pueblo de Israel y será el regente en el reino, tenemos que recordar que Jesucristo es, en términos humanos, es descendiente del linaje de David. Por lo tanto, es una promesa que el Señor le hizo a David de que su descendencia iba a reinar para siempre, y se va a cumplir en la persona de Jesucristo. Los judíos convertidos vienen a ser los misioneros en toda la tierra, o sea que ellos son los que van a estar encargados de predicarle a las demás naciones que hayan sobrevivido durante desde los 7 años de la gran tribulación, que se van a estar estableciendo durante esos 1000 años. La tierra sufrirá cambios, o sea que va a ser transformada primeramente porque ya no va a haber influencia de Satanás. Al reino animal le desaparece la ferocidad y la carnivoricidad, que dice en uno de los pasajes de Isaías que el cordero y el león estarán paseando juntos y que el león comerá lo mismo que el cordero. Y entonces un niño podrá dominar a los leones, a las serpientes, al áspid. Y finalmente habrá la plenitud del Espíritu Santo sobre toda la tierra. ¿Quiénes van a ser los participantes del reino milenial? Como cabeza, el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo en forma plena. La Iglesia. David como regente. Los apóstoles gobernando las 12 tribus de Israel. Ahí tienen todas las citas bíblicas para que ustedes la busquen en su Biblia, en sus hogares o donde puedan tener acceso a una, para así confirmar los pasajes que dicen a continuación. Los santos del Antiguo Testamento, Israel como nación, los mártires de la tribulación, o sea que aquellos que murieron durante los 7 años. Los súbditos son los salvos de Israel y los salvos gentiles que estén vivos, aquellos que sobrevivan los 7 años de la gran tribulación. Y por último en la lista, los ángeles. O sea que durante ese reino milenial va a haber participación tanto de los creyentes, la iglesia, los santos, como de los que están en el cielo. Vamos entonces a la próxima parte, que es la guerra de Gog y Magog, y en su Biblia está en el capítulo 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos entonces a esta próxima parte donde Satanás será suelto para promover la guerra de Gog y Magog. En el versículo 7 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, que fue lo que vimos en los versículos anteriores. Entendemos que la humanidad crecerá sobremanera, ya que casi no habrá mortalidad, y los hombres engendrarán muchos hijos. A pesar de que en todo ese tiempo, en los 1000 años, no habrá demonios sobre la tierra ni en el cielo, sí habrá maldad en muchos. La naturaleza caída no habrá sido erradicada de los hombres de carne y hueso. Tenemos que recordar que va a haber gente que va a sobrevivir durante los 7 años de la gran tribulación, a diferencia de los que de la iglesia que ya fue transformada, su cuerpo ya va a ser inmortal e incorruptible. Y los que mueran durante la gran tribulación pues van a resucitar también a un cuerpo redimido. Es de suponer que con el tiempo el temor de Dios se disipará y el pecado aflorará de nuevo, aún sin el concurso de la tentación producida por el diablo. A pesar de que el diablo no va a estar, pues la naturaleza caída del hombre, especialmente los que estén en su cuerpo físico, cuerpo carnal, pues la naturaleza caída va a tratar de salir a la flote. De alguna manera, Satanás volverá a tener derecho legal para reclamar a todos aquellos que sean suyos en ese tiempo y se le concederá ese derecho, aunque se volverá contra él. O sea que cuando a Satanás lo suelten, pues va a tratar nuevamente de reclamar todo ese tiempo que no pudo estar en la tierra. Y más adelante vamos a ver que va a lograr su propósito, pero que no le va a durar mucho tiempo. En el versículo 8 dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En un esfuerzo desesperado, el diablo, que recobrará su libertad de movimiento, o sea, inmediatamente pasen los 1000 años, saldrá a engañar a todas aquellas naciones que se apartarán, no físicamente, pero sí en sus corazones de Cristo. Las habrá por todas partes, los 4 ángulos de la tierra, que son los 4 puntos cardinales. También el diablo convocará a Gog y a Magog con un propósito: repetir un nuevo Armagedón. O sea que toda esa convocatoria es para como tratar de buscar revancha. Ya él había perdido 1000 años anteriormente contra Cristo. Y él va a tratar de reivindicarse, de buscar la revancha, pero sabemos qué es lo que va a suceder. El diablo llegará a convencerse de que tendrá posibilidades de ganar, ya que la misma palabra nos dice que serán muchísimos como la arena del mar. Tal vez él va a pensar, pues ahora sí que yo voy a tener gente para poder derrotar al ejército de Dios, pero sabemos el resultado final. Vamos a mencionar unos datos fundamentales acerca del mundo post-milenial, o sea, cómo va a ser el mundo inmediatamente termine el reino milenial de Cristo en la tierra y a Satanás lo suelten. Los 1000 años son un periodo real, o sea que 1000 años son 1000 años. 10 siglos, cada siglo tiene 100 años. La vida humana en la tierra será tan real como la de hoy, y la libertad de obedecer a Dios o seguir el engaño de Satanás será una opción de ser humano como lo es hoy. O sea que los que estén en carne y hueso van a tener la misma naturaleza que tenemos nosotros actualmente. La breve liberación de Satanás es algo que se anticipa en el 23, donde se anuncia su encarcelamiento. O sea que le anunciaron en el versículo 3 que iba a estar atado por 1000 años y luego de que se cumpla ese periodo iba a ser soltado por un poquito de tiempo. Y eso lo vamos a estar, ya empezamos a ver cuál es el propósito por el que Satanás va a tener luego de que sea soltado. Se nos parece a veces a los perritos, a las mascotas, cuando uno lo tiene un tiempo encadenado y luego lo suelta, pues
hay muchos de ellos que se vuelven locos y empiezan a brincar, a correr para soltar todas esas energías que tienen acumuladas. Uno se puede imaginar a ese personaje atado por 1000 años, cuánta energía maligna va a haber acumulado durante ese tiempo para hacer esta convocatoria. Seguimos con esos datos. Satanás no es dueño de sus hechos, sino que opera bajo la voluntad permisiva de Dios. Ahí sabemos claramente, y es por la Biblia, que aún los demonios, aún Satanás, se tienen que sujetar a los planes de Dios. Tal vez Satanás piensa que sí, pero no. Al final Dios es el que tiene la voluntad. Por un corto tiempo el diablo volverá a rodear la tierra y andar por ella, con el fin de engañar y seducir a la gente para que se rebele contra Dios. La expresión los 4 ángulos de la tierra significa que el diablo tendrá acceso a todas las naciones de la tierra, o sea, a los 4 puntos cardinales, y según el versículo 8 logrará hacer impacto en gran parte de los pobladores del mundo, o sea que su poder de convocatoria no lo va a perder, sino por el contrario, va a venir con más fuerza para hacer esta convocatoria, para reunir a los ejércitos de la mayor parte de las naciones del mundo para hacerle guerra contra el ejército de Dios. En el versículo 8 en particular se menciona a Gog y a Magog, y en la Biblia se había mencionado anteriormente estos dos nombres. Aparece en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39, que nos habla sobre los antecedentes de la guerra de Gog y Magog. Estos simbolizan todas las fuerzas del mar que se unen para enfrentarse a Dios. El hijo de Noé, uno de los 3 hijos, Jafet, tuvo un hijo llamado Magog. Está en Génesis 10:2. Ezequiel presenta a Gog como un líder de fuerzas que se levanta contra Israel. Este estudio de Gog y Magog, para entrar en detalles, tendría que usar otra sección aparte para poder uno comprender por qué es que se menciona estos dos nombres en este versículo 8 de Apocalipsis 20, para así poder entender cuál fue la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel sobre estos dos lugares o personas, y cómo va a tener su cumplimiento final en estos tiempos finales, luego de que Satanás sea liberado y antes de que ocurra el juicio del trono blanco, que lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 20. Tenemos un mapa del Medio Oriente donde nos muestra la tierra de Magog, que es lo que actualmente se le conoce como la parte occidental de Rusia. Y si miramos unos países que están rodeando, siempre han habido estos países enemigos de la nación de Israel: Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, la misma Rusia. Todos estos países que han tratado desde el principio de atacar al pueblo escogido por Dios. Y vemos aquí que menciona en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel una invasión que va a ocurrir por parte de ciertos reyes, ciertos países, para intentar atacar el pueblo de Israel, pero tendríamos que buscar la Biblia y ver cuál va a ser el resultado final de esa invasión, que nosotros sabemos que Dios, cuando dice que va a defender a su pueblo, no importa quién se ponga en el medio, Dios cumple su palabra. Solo para mencionar, antes de seguir con el próximo slide, que si hay alguien que necesite información adicional sobre lo que es Gog y Magog, y si hubiese la necesidad de grabar un episodio aparte solamente para dedicarlo a esta temática, pues me lo pueden dejar saber en la sección de comentarios y así haremos lo posible por tener el material disponible. Bien, hablando de la guerra de Gog y de Magog, dice en el versículo 9 que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos y la ciudad amada son dos nombres especiales que se dan a la ciudad de Jerusalén, la cual será el centro del gobierno milenial. O sea que este va a ser desde el momento en que Jesucristo llegue a la tierra en su segunda venida visible, va a establecer su reino en Jerusalén, que para los efectos va a ser la capital del mundo de ese tiempo durante el reino milenial.
El propósito de esta última guerra de los gentiles bajo el intrigante liderazgo de Satanás será el mismo que ha motivado a todos los imperios de la historia, que es a destruir al pueblo de Dios y también a su iglesia. O sea que siempre ha habido el mismo propósito, destruir el pueblo de Israel. Eso ha sido una guerra de tiempos bíblicos hasta hoy día, que siempre han habido naciones enemigas de la nación de Israel, pero sabemos que Dios siempre ha estado ahí defendiendo a su pueblo, aun cuando Israel tuvo sus momentos en donde pecó y Dios tuvo que permitir ciertas invasiones, pero siempre ha habido ese trato especial de parte de Dios con el pueblo de Israel, y especialmente durante esos tiempos precedentes que siguen al arrebatamiento de la iglesia, pues el trato va a regresar al pueblo de Israel hasta que se cumpla lo que dice la palabra durante esos 7 años y luego durante el reinado milenial y posterior a esto, que es para defender al pueblo de Israel de cualquier ataque enemigo. ¿Cuál va a ser el resultado final de la guerra? En el versículo 9 dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero Gog y sus ejércitos, que serán como la arena del mar, o sea que va a ser incontable. Uno si trata de contar cuántos granitos de arena hay en el mundo, pues no va a poder terminar nunca. Ni siquiera van a tener la oportunidad de iniciar la batalla contra el Rey de Reyes y sus santos, porque fuego descenderá del cielo y Dios los destruirá. O sea que aquí vamos a ver que Dios es el que va a tomar cartas en el asunto directamente, va a descender fuego del cielo para consumir a los ejércitos que se levanten en ese tiempo en contra del pueblo de Israel. Así como ocurrió con Sodoma y Gomorra y todas aquellas ciudades de la llanura que fueron destruidas con fuego que llovía del cielo, tenemos la información en el capítulo 19 de Génesis. Así serán destruidos definitivamente los enemigos de Dios. Sabemos lo que dice la Biblia que sucedió con Sodoma y Gomorra, que por el pecado de estas dos ciudades y de sus habitantes, que llegó hasta la misma presencia de Dios, y Dios determinó destruirlos con fuego y azufre, a pesar de que Abraham intercedió a favor de estas ciudades, diciéndoles que si hubiese, aunque fueran 5 justos, entonces Dios había dicho, pues yo no voy a destruir esta ciudad por causa de estos 5 justos. Y luego vemos como en ese capítulo 19, que es cuando unos ángeles enviados por Dios van a decirle a Lot, sobrino de Abraham, para que salga él, su esposa y sus hijas, y que hasta que ellos no salieran de esa ciudad, pues Dios no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y así mismo sucedió. Entonces en esos tiempos finales va a suceder algo similar con Gog y sus ejércitos, que van a tratar de atacar al pueblo de Israel, pero Dios va a tomar cartas en el asunto y los va a consumir con fuego del cielo. Aquí tenemos la derrota final de Satanás. Dice en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez vencido el dragón en este combate final, será arrojado en el lago de fuego, en donde le habían precedido la bestia y el falso profeta, y en donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En él tenemos la plena seguridad que el diablo y todos sus demonios tienen un fin claro y diáfano. Dios, que no miente ni puede mentir, nos asegura que jamás saldrá de ese lugar. O sea que ya Dios había determinado por su palabra cuál iba a ser el destino del diablo y de los demonios. El lago de fuego y azufre, que 1000 años previos a donde estos van a parar, pues ya el anticristo y el falso profeta ya estaban en ese lugar de tormento. Y vamos a ver que en ese lugar no solamente van a ser lanzados el diablo y sus demonios, sino vamos a ver en los próximos versículos quiénes más van a ser lanzados tristemente en ese lugar por no haber obedecido a Dios ni haber entregado sus vidas al Señor. Y esperando que ni tú ni yo vayamos a ese lugar, sino por el contrario, si nos toca partir de este mundo, estemos en buena relación con Dios y con el prójimo, y así podamos subir a la presencia de Él, del Señor, por toda la eternidad. Vamos a ver la última parte del capítulo 20, que es el juicio del gran trono blanco. Vamos a leer en el capítulo 20 versículos del 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de seguir hablando sobre lo que es el juicio del trono blanco, vamos a ver primeramente algunos juicios que aparecen en la Biblia. El primero de ellos es el juicio de los creyentes, el cual acontecerá en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. A este juicio se le denomina el Tribunal de Cristo o el Bema de Cristo. Su base escritural se encuentra en 2 Corintios 5:10. Este juicio no tiene nada que ver con la salvación o condenación, debido a que los pecados de todo aquel que ha creído en Cristo han sido perdonados ya. Por lo tanto, no es para determinar estas cosas. Este juicio es determinante para la recompensa específica de los creyentes. Recompensas que a cada uno corresponda según sus buenas obras. Ahí tenemos dos citas bíblicas, que ese es el tribunal de Cristo, que es el que tú y yo esperamos llegar, que es el que si nos mantenemos fieles al Señor y aunque fallemos, pues nosotros acudamos a Él para pedirle perdón y enmendar nuestros caminos. Pero vemos aquí cómo ese es el tribunal de Cristo, porque ya Cristo pagó la condena de nuestros pecados y simplemente ese sería para recibir el tipo de recompensa que vamos a recibir según sean nuestras obras acá en la tierra, delante de Dios y delante del prójimo. Tenemos el segundo de los juicios, que es el juicio de las naciones, el cual se llevará a cabo inmediatamente después de la tribulación y antes del inicio del milenio aquí en la tierra, o sea, después de los 7 años de la tribulación y justo antes de comenzar el reino milenial. Según Mateo 25, 31 al 33. Este juicio servirá de base para determinar qué naciones participarán de las bendiciones del reino del Mesías en la tierra. Las naciones que resulten aprobadas, las ovejas, pasarán a formar parte del gobierno de Cristo durante el milenio. Ahí es cuando el Señor va a ubicar las ovejas a la derecha y los cabritos a la mano izquierda, y a las ovejas le dará parte en el reino de Dios, pero los cabritos, los que no hicieron la voluntad de Dios, pues tendrán su parte en el castigo eterno. Y tenemos el tercero de los juicios, que es el juicio del gran trono blanco, que es lo que precisamente el apóstol Juan vio en el versículo 11. El trono blanco es el mismo que Juan vio en Apocalipsis 4, versículos 2 y 3, con la variante de que este no será para que acuda el Cordero y tome ningún documento en la mano del que está sentado en el trono, como registra Apocalipsis 5, 6 y 7. O sea que este es el que el apóstol Juan tiene la visión en los capítulos 4 y 5, donde primero ve la adoración delante del trono de Dios y luego en el capítulo 5 vemos al Cordero tomando el libro sellado 7 veces para recibir de parte de Dios qué es lo que el contenido de este libro, y el único que era digno de abrirlo era Jesucristo, el Cordero de Dios. Sino que será la plataforma divina desde la cual se hará juicio de condenación contra todos los pecadores de todas las edades. Ezequiel tuvo una visión similar en el capítulo 1, versículos 26 y 27. No vamos a entrar en detalles sobre esta visión porque queremos enfocarnos qué es lo que va a suceder durante este juicio del gran trono blanco. Vamos entonces a ver la identidad del que estaba sentado en el trono blanco. En ese mismo versículo 11 dice el apóstol Juan que vio al que estaba sentado ahí. La pregunta es, ¿quién será el juez que dictará sentencia contra los impíos? Hay muchos que dicen que es el Padre. Otros dicen que el Padre delegó esto en su Hijo. Y hay otros dicen que serán tanto el Padre como el Hijo. Pero el libro de texto dice, de todo lo antes expuesto, o sea, el libro de Wilfredo Calderón, de todo lo antes expuesto, podemos decir que el juez del trono blanco será Dios el Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Aquí vamos a ver
la faceta de Jesucristo, no como el Cordero manso y humilde, ni tampoco aquel que desciende del cielo en su caballo blanco, sino vamos a ver a Jesucristo como juez para dictar la sentencia contra los pecadores. Y en ese versículo 11 termina diciendo que la tierra y el cielo huyen y ningún lugar se encontró para ellos. Va a ser tan extremadamente impresionante ese momento que incluso la tierra y el cielo, que se presume que es el cielo que nosotros vemos, el de la atmósfera, testigos de innumerables maldades, residencia de Satanás y sus legiones y de una humanidad caída, se batirá en retirada y lo hará en forma literal. Se cumplirán las palabras de segunda de Pedro 3, versículos 10 y versículo 13, pero vamos a entrar en más detalles sobre qué es lo que va a pasar con el cielo y la tierra en el capítulo 21 de Apocalipsis, que eso es la semana que viene. Vamos a ver quiénes son los que van a ser condenados en ese juicio del gran trono blanco. En el versículo 12 dice el apóstol Juan que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Él vio de antemano a los millones que comparecerán ante el trono del juicio final. Están de pie ante Dios en actitud de recibir la sentencia final para cada uno de ellos, grandes y pequeños. Cada uno de ellos, no importa si fueron grandes, potentados o fueron esclavos, serán juzgados conforme a la justicia de Dios. O sea que el apóstol Juan tiene la visión de quiénes son los que van a estar compareciendo ante este tercer juicio, que dice que son los muertos. Pero vamos a ver más adelante que son los que murieron sin Cristo, sin fe y sin esperanza y estuvieron en la condenación en el infierno. Y vamos a ver más adelante qué va a pasar con esta multitud de gente que va a estar de pie delante del trono blanco en el juicio de Dios. Y termina diciendo el versículo 12 que los libros fueron abiertos. Hubo una serie de libros que van a ser abiertos. Hay otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a ver una serie de libros que van a ser abiertos en ese juicio. Los primeros libros en ser abiertos son los libros de los registros, conteniendo todas las evidencias que el tribunal necesita si los hombres han de ser juzgados por sus obras. O sea que nos da a entender que todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a ser escrito en un libro de nuestras obras. O sea que tenemos que, cuantas veces nosotros fallemos, pedirle perdón a Dios para que Dios en su misericordia nos perdone y así la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie de toda maldad y de todo pecado. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han puesto su fe en el Mesías. El libro de la vida es abierto para que los que están de pie delante del trono vean que sus nombres no están inscritos en dicho libro. O sea que tenemos que procurar que mi nombre y tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque de lo contrario, el que no está escrito no va a recibir un second chance, una segunda oportunidad. Los libros de las obras son abiertos para que cada uno reciba el grado de condenación que merece. Obviamente va a ser condenación, obviamente en este juicio ante el trono blanco. Entonces en el versículo anterior vimos que el apóstol Juan había visto a los muertos, pero vamos a ver en este versículo 13 que va a haber resurrección de los impíos que van a comparecer ante el trono blanco. Dice que en el versículo 13 que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tanto el mar como el infierno y la muerte estarán aquí personificados como tres monstruos insaciables o como poderosos carceleros que tenían a los muertos encerrados en remotísimas prisiones. Sin embargo, ante el mandato de Dios tienen que entregar dócilmente las presas que consideraban suyas. En el Salmo 139, versículos 8 y 9, el cielo, el mar y el infierno son símbolos de los lugares más secretos e inaccesibles. Aquí significa que no hay lugar, por muy oculto que sea, que no tenga que restituir todos los muertos. Ni uno solo de ellos podrá librarse del juicio de Dios. O sea que no importa que la persona haya muerto ahogada, que haya muerto y que su cuerpo apenas lo que quede es
polvo, aún estando desde un día hasta millones de años en el infierno, pues todos van a tener que entregar sus muertos para que compadezcan las almas ante el tribunal de Dios, ante el juicio del trono blanco. Vamos a ver el destino de la muerte y el Hades, que en el versículo 14 dice que fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. La muerte dejará de existir y tu espíritu de muerte será echado al lago de fuego. De aquí en adelante las cosas cambiarán. El infierno, que también se le conoce como el Hades o el Seol, según se diga en griego o en hebreo, ya no tendrá razón de existir y será lanzado también al lago de fuego. Todo ello constituye la muerte segunda, es decir, la irremisible, la que no tiene vuelta atrás y que es para siempre. Es una muerte consciente y eterna. El que es enviado allí nunca jamás vivirá más, aunque conscientemente vivirá muriendo por siempre. O sea que aunque físicamente su cuerpo va a estar muerto por segunda vez, pero espiritualmente va a estar vivo y a la vez muerto, porque no va a poder jamás salir de allí y va a estar en ese tormento eterno, esperando que ni tú ni yo vayamos a ese lugar de tormento, que podamos mantenernos fieles al Señor hasta el fin de nuestros días, sea que nos toque partir de este mundo en la muerte o que sea el día en que seamos levantados juntamente con la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y el último versículo, el versículo 15, es el destino final de los que no están en el libro de la vida. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchos comentan que este es el versículo más triste de toda la Biblia, porque en él van a ser arrojados todos los hombres y mujeres culpables y en él padecerán eternos suplicios los que no estén inscritos en el libro de la vida. Son todos aquellos que no quisieron aprovecharse de las gracias, de la gracia que Jesucristo ofrecía. O sea que todo aquel que rechazó a Jesucristo durante su vida como su Señor y Salvador, habiendo tenido más de una oportunidad, lamentablemente no va a tener oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. El día que la persona muera, si muere sin Cristo, ya no hay break. Por más que le recen, por más que digan que lo van a sacar de pena, lamentablemente la Biblia no dice nada de eso. A diferencia de los salvos que tendrán cuerpos glorificados, Primera de Corintios 15, 50 y siguiente, los condenados también van a ser resucitados, pero con otro tipo de cuerpo, con el cual serán arrojados al lago de fuego y azufre, que ahí es la condenación eterna, que es la segunda muerte, como decían los versículos anteriores. Vamos a pedirle al Señor que ni tú ni yo vayamos a ese lugar, sino por el contrario, seamos nosotros participantes del primer juicio que vimos en esta presentación, que es el juicio, el tribunal de Cristo, para recibir nuestra recompensa por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y mantenernos fieles a Él hasta el último día de nuestras vidas. Este no es momento de tirar la toalla. Estamos en tiempos finales que donde no podemos apartarnos de Él jamás, porque si nos apartamos se nos va a hacer difícil regresar. Wow, hemos visto cómo por un lado tiene la promesa de Dios para aquellos que se mantienen fiel, una promesa de reinar juntamente con el Señor por 1000 años, pero por otro lado vimos también aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues tienen la condena de pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre. Pregunta que te hago en esta noche, y con esto voy concluyendo. ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Con el Señor reinando juntamente con Él? ¿O alejado del Señor en el lago de fuego y azufre donde vas a estar en el tormento eterno? La respuesta la tienes tú, y que tú sepas escoger cuál es la respuesta correcta. Le damos gracias a Dios en esta noche, hacemos oración para despedirnos y luego nos despedimos hasta la próxima semana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche hermosa. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra. Permite, Señor, que cada hermano que estuvo escuchando pueda atesorarse de esa promesa, Dios mío, y que podamos escoger el camino hacia la vida eterna, Padre amado, contigo, con Jesucristo.
Que podamos, Señor, reinar juntamente con Cristo. Acá no solamente estar en la presencia del Señor por la eternidad, sino también cuando nos lleguemos el momento de reinar con Él, Dios mío, para disfrutar de las promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para mantenernos estos nombres escritos en el libro de la vida, Dios mío. Y permite, Señor, que esta palabra llegue para que las vidas escapen de la condenación eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hasta aquí hemos terminado por esta noche. Nos vemos la próxima semana con el libro de Apocalipsis en capítulo 21. Tu hermano Luis Daniel te dice Dios te bendiga y que descanses. Amén.